Hello, my friend. Quiero suponer que como estás acá, ya pasaste Trio 1. Y como ya pasaste Tri 1, pues necesito que te pongas las pilas para pasar Tri 2 y pasar historia. Y tú sabes que a mí me encanta hablar de todo, así que me quité la gorra, me puse los lentes porque nos pusimos serios, porque vamos a hablar del cuarto debate de las relaciones internacionales. Te voy a dar el spoiler de que este debate, en comparación a los anteriores, es un poco diferente, porque podemos decir que se adapta más a lo que es una sociedad contemporánea y, bueno, abarca otros conceptos que simplemente un simple debate entre dos ideas contrapuestas y se acerca más a lo que es una sociedad actual que fue formándose a partir de los años 80. Mira, yo siendo tú, me relajo, me siento, hasta me acuesto, porque una realidad es que esto tiene muchísima tela que cortar. Comencemos por el comienzo. El diálogo neo-neo. Este diálogo surgió a finales de los años 80 y a principios de los 90. Y se le nombró neo-neo, pues porque está protagonizado por el realismo estructural o el neorrealismo y el neoliberalismo institucional. Cabe destacar que se le nombra neo-neo, pues porque tuvo ciertas revisiones, reformulaciones y ciertos arreglos en comparación a sus antecesores. Mira, lo que a mí más me llama la atención del neorrealismo es cómo lo explica Maite Iturre, porque a pesar de que ella expone al neorrealismo como una vertiente del realismo tradicional, al mismo tiempo como que lo separa o explica detalladamente las características que los diferencian el uno del otro. Comenzando por el simple hecho que en el realismo tradicional el poder es un fin en sí mismo, mientras que en el neorrealismo no. En el neorrealismo es el medio. ¿Pues para qué? Para garantizar la seguridad. I mean, que en el neorrealismo el fin es la seguridad. Este deseo por alcanzar y maximizar la seguridad, pues lleva a los estados a crear un sistema anárquico, un ambiente, digamos, tenso, y bueno, esa competencia por alcanzar la maximización de esta situación. Mientras que en el punto de vista neoliberal institucional, podemos destacar autores que tú y yo ya conocemos, que son Robert Keown y Joseph Nye. Ellos postulan que sí es posible llegar a un acuerdo, cooperación o digamos en cierto punto un equilibrio de poder aun cuando se encuentra en un sistema anárquico o en una situación de esta índole a través de la interdependencia compleja que ya tú y yo sabemos ese concepto de cabo a rabo. Keown y Nye manifiestan que la interdependencia compleja es lo que motiva a los estados a cooperar y es lo que motiva a crear las instituciones. De ahí su nombre. Estos autores también destacan el concepto de lo que es las instituciones internacionales, que las podemos considerar como ese conjunto de normas o leyes que prescriben, condicionan o limitan el comportamiento de los estados y la actividad que surge de dicha interacción entre ellos. En otras palabras, podemos considerar el diálogo neo-neo como, digamos, esa interacción entre dos fuentes o dos corrientes de pensamiento en la que una le dice a la otra, está bien como piensas, yo te entiendo tu opinión equivocada, pero podría ser mejor si haces esto. Las instituciones. Porque según los neoliberalistas, las instituciones son la clave para la cooperación, son la clave para la paz y son la clave para el desarrollo, pues porque reducen la incertidumbre, la competencia y ese deseo de simplemente superar al otro, sino que simplemente ambos lados pueden ganar su ganancia relativa o su ganancia equilibrada. Yo te pudiera decir que terminamos, pero la verdad es que no. El cuarto debate es súper largo. Y después del diálogo neo-neo viene lo que se conoce como el reflectivismo, el cual está formado por diversas teorías de diversos puntos de vista, pero todos relacionados a relaciones internacionales. Comenzando por el feminismo. Todos hemos escuchado de él, alrededor del mundo, en series, películas, etc. Pero muy pocos lo han escuchado y lo han visto plasmado en el ámbito internacional. En esta oportunidad te voy a hablar un poquito acerca de lo que más me gustó del feminismo y fue el trabajo realizado por Gabriela de Lima Greco en Feminismo y Género en las Relaciones Internacionales. Aquí principalmente Greco critica a las relaciones internacionales por invisibilizar las estructuras de género, lo cual considera que es una de las características principales de esta disciplina, la invisibilización. Greco no solo manifiesta su crítica hacia el patriarcado en las relaciones internacionales, sino que también se da la tarea de explicar diversos tipos de feminismo y cómo se ven arraigados en el ámbito internacional. Que si tú me preguntas, es muy interesante ese contraste que ella hace entre el feminismo liberal y el feminismo radical. Porque mientras en el primero, Greco manifiesta que las mujeres deben ser vistas o incluidas en la alta política, es decir, tener representaciones diplomáticas, presidenciales, ministeriales, etc. Además, Greco también manifiesta la pregunta de ¿dónde están las mujeres en las relaciones internacionales? Es decir, que en el feminismo liberal lo que se busca es el equilibrio. Pero el feminismo radical es otra cosa totalmente diferente.
En el feminismo radical literalmente es un gancho izquierdo al patriarcado. Aquí, Greco manifiesta que lo que existe en la sociedad contemporánea es un problema estructural con respecto a la posición y papel de la mujer en la actualidad. Otra de las teorías que postula el reflectivismo es la teoría verde, que muchos pensarán que el reflectivismo literalmente es un de todito de teorías juntas pero no revueltas dentro de una misma corriente de pensamiento. Y sí, lo es. Pero porque el reflectivismo se encarga de darle visibilidad a esas teorías, esos enfoques o esas temáticas que por años estuvieron invisibilizadas por las teorías ortodoxas, como por ejemplo el realismo, idealismo o incluso el diálogo neo-neo. Robin Eckersley manifiesta su postulado de teoría verde como una cierta respuesta o crítica ante la ceguera ecológica o la crisis ecológica que se venía sufriendo a lo largo del siglo XX. Manifestaba directamente en cómo las estructuras sociales, las teorías neorrealistas o neoliberalistas, los mercados capitalistas o incluso los estados soberanos obstaculizaban o digamos se oponían ante los movimientos ambientales de aquella época y que iban en contra de todo lo que ellos profesaban. Por último, pero no menos importante, tenemos la famosa teoría crítica, la cual a veces puede ser un poquito tricky o un poquito pesada de entender, pero aquí te la explico de manera clara, precisa y concisa. Uno de los autores más reconocidos por la postulación de esta teoría es Jürgen Habermas, el cual trata de explicar esta teoría crítica a través de la acción comunicativa durante los años 80. Dicha acción comunicativa se relacionaba directamente con la intención de realizar un entendimiento o un consenso entre los interesados o los participantes, lo cual, según Habermas, se caracterizaba por tener tanto verdad como rectitud y veracidad, que incluso Habermas trata de articular la visión de mundo o el mundo de la vida a través de tres esferas. La cultura, en la cual los participantes se nutren lo más que pueden de informaciones o de interpretaciones de distintas cosas en la cual ellos se puedan entender en ese contexto. La sociedad, en la cual los participantes interactúan entre ellos a través de distintos grupos sociales, promoviendo así la solidaridad en dicha interacción. Y la personalidad, en la cual todos los participantes de esos grupos sociales, de toda esa interacción, trata de desarrollar ciertas cualidades para el entendimiento mutuo con los otros integrantes acerca de la información que hayan recaudado. Si te das cuenta, todo está interconectado, my friend. En otras palabras, Habermas criticaba directamente a sus antecesores de la escuela de Frankfurt, como por ejemplo Horkheimer y Adorno, el cual mencionaba que una mala acción comunicativa o distintas o obsoletas maneras de comunicarse podría llevar al desentendimiento o incluso a la barbarie y la anarquía, por lo que él promueve el entendimiento para solucionar dichas irrelevancias. Y que él manifestaba que el punto máximo de civilización sería aquella donde tú pudieras dar tus argumentaciones sin que estuviesen sujetas a opiniones o juicio alguno. Como ya te hablé del cuarto debate, yo quiero entender, creer y mentalizarme que ya tienes tu mente más que lista y preparada para irte rápidamente a Historia 1. Así que si necesitas otra cosita de TRI 2, aquí estaré. Y si no, nos vemos en Historia. Chaito.